Trabajo para un mafioso y estoy arrepintiéndome. El problema es que él tiene una manera de desaparecer a la gente que no le gusta, algo relacionado a las fuerzas oscuras. La llamaban la habitación del silencio eterno porque estaba terminantemente prohibido producir cualquier sonido en ella. No me pregunten cómo surgió dicho lugar. Para cuando empecé a trabajar para Tomás Andino, él ya tenía esa habitación en su poder. Hace 2 años que trabajo para Andino y empecé oficiándole de chofer. Pero aún recuerdo como si hubiera sido hoy la primera vez que alguien fue enviado a la habitación del silencio eterno. Contrario a lo que uno imaginaría, fue un empleado de Andino quien fue enviado a dicho lugar cuando yo empecé a trabajar para el magnate. Fue a los 2 meses de servicio, en el edificio privado de la empresa de transporte de la cual Andino tenía sus ingresos legales, aunque todos los ilegales venían de otras actividades que muchas veces se desarrollaban dentro de ese edificio. Aún recuerdo esa noche, cuando tuve que llevar a Andino y a Patch para la empresa, ya que tendrían una reunión importante. La reunión consistió en hablar con uno de los empleados de transporte, el cual había levantado sospechas tras una mala entrega de mercadería ilegal. No sé exactamente cuál, ya que Andino se encarga de transportar varios elementos tanto legales como ilegales, y quien comenzó a gritar cuando Andino le dio la sentencia. «Llévenlo a la habitación del silencio eterno», ordenó a sus 2 guardaespaldas personales. Esa fue la primera vez que escuché hablar de tal lugar. Pero se ve que aquel empleado debía de conocerla, pues comenzó a gritar y a suplicarle a Andino mientras sus fornidos hombres lo tomaban de los brazos y lo arrastraban hasta una puerta de color negro en la parte trasera del primer piso de aquel edificio de 3 plantas. No importó cuánto suplicara ese sujeto, ni cuánto se resistiera, ya que aquellos hombres llevaron al empleado a la fuerza mientras los demás mirábamos lo que estaba ocurriendo. Uno de los miembros de seguridad abrió la puerta y, con ayuda de su compañero, echaron a ese sujeto al interior de aquel cuarto. Por unos segundos vi que el interior de la habitación solo eran 4 paredes sin ventanas, con una silla de madera en el medio y cuya única bombilla daba directo sobre dicha silla. «Recuerda», dijo Andino, «no está permitido hablar ahí». Los 2 guardaespaldas cerraron la puerta con llave y pudimos oír los gritos de súplica de ese sujeto, quien comenzó a golpear la puerta. «Pobre idiota», murmuró Patch, «así solo empeorará las cosas». Yo miré a ese hombre para volver los ojos a la puerta. De repente, el sujeto en su interior dejó de gritar, aunque aún se oían sus jadeos. Mas luego, a los pocos segundos, comenzó a soltar unos alaridos impresionantes para un ser humano y a aporrear la puerta con todas sus fuerzas. Creí que eso duraría horas, pero la verdad es que unos 5 segundos después todo quedó en el más absoluto silencio. «Abran la puerta», ordenó Andino. Uno de los guardaespaldas obedeció. Me quedé mudo del asombro al ver que la habitación estaba completamente vacía, con excepción de la silla. «Así aprenderá ese idiota», murmuró el magnate. Media hora más tarde estaba llevando a Patch de regreso a su casa. Mientras que Andino es un sujeto algo gordo, de unos 50 años, Patch debía promediar mi edad, unos 38, de cabello rubio largo hasta los hombros. «¿Todavía piensas en lo que pasó?», me preguntó desde el asiento trasero, mirando por la ventana. «Para serle honesto, señor, estoy...». No supe cómo describir lo que sentía. Creo que ni sabía cómo me sentía ante lo que acababa de presenciar. «Olvida los modales, dime Patch», me dijo él. «Y tu nombre era Gerardo Carrasco, para servirle». Patch se rió. «Te dije que olvidaras los modales, Gerardo», me dijo. Luego se puso serio. «Voy a confiarte algo. Si Andino te ha permitido presenciar eso, puedes considerar que ya tienes el empleo asegurado. No todo el mundo conoce esa habitación en su empresa. Él la llama la habitación del silencio eterno, y eso porque, según explicó él mismo, una vez adentro está prohibido producir cualquier sonido. No sé cómo surgió, ni cómo él pudo tener semejante cosa en su poder, pero hay un rumor que dice que hace muchos años, cuando él apenas empezaba a ser empleado transportista, logró hacer un pacto con fuerzas oscuras. Yo miré a Patch por el espejo retrovisor para luego volver la vista a la calle. «Discúlpame, Patch», le dije,
¿Pero no crees que esa historia es algo fantasiosa? ¿Y tú crees que lo que acabas de presenciar fue algo realista? Me reviró él, a lo que no pude acotar. Eso de las fuerzas oscuras es solo un rumor, pero lo cierto es que Andino creció bastante en su empresa y luego pasó de transportar bienes regulares a transportar otra clase de productos. ¿Entiendes lo que digo? El punto es que cuando alguien le causa problemas o alguien comete un error grave, el destino es la habitación del silencio eterno. Nadie que entre ahí sale. No sé por qué, pero créeme que no es la primera vez que veo a alguien entrar a ese cuarto. Mas nunca he visto a nadie salir. Dejé a Patch en su casa y pasé el resto de la noche considerando renunciar. Sin embargo, el miedo a enfadar a Andino pudo más y seguí trabajando para él. Al principio solo me encargaba de llevar a personas como Andino o Patch de un lugar a otro, casi sin interferir en los asuntos. Un par de veces me tocó presenciar a más gente entrar en la habitación del silencio eterno. Uno de ellos fue un competidor de Andino que intentó extorsionarlo. El otro, para mi gran pesar, fue un fiscal que estaba haciendo un trabajo de investigación acerca de los ingresos de Andino. Dicha información llegó donde el magnate, quien lo secuestró una noche. El pobre tipo no gritó ni se resistió cuando fue llevado a aquel cuarto, seguro pensando en que ahí sería donde lo torturarían. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que estaba encerrado en ese lugar y estaban pasando las horas, Andino se echó a reír cuando el fiscal nos amenazó desde el interior. ¿Qué van a hacer conmigo?, nos gritó. ¿Me van a dejar aquí tirado o qué? Ya sabía yo que tarde o temprano hablaría, se burló Andino. Todos miramos la puerta y escuchamos los gritos de aquel sujeto en ese momento. Gritos que terminaron de repente, de forma abrupta, y que nos hicieron saber que la habitación había cumplido con su trabajo. En efecto, cuando se abrió la puerta, el fiscal había desaparecido. Durante unos 6 meses fui solo chofer, pero al tiempo Andino me dijo que quería que comenzara a ser acompañante para alguno de sus empleados de transporte. No me pude negar. Había empezado a trabajar para él únicamente porque me había quedado sin empleo y un vecino mío que trabaja en una empresa cliente del sistema de transportes de Andino me comentó que había un rumor de que el dueño de esa empresa de transportes necesitaba un chofer personal. Casi había corrido a la empresa de Andino a solicitar el empleo y el propio magnate me atendió en persona y me dijo que me daría la oportunidad, tomándome como empleado en negro para blanquearme precisamente el día después de haber conocido la habitación del silencio eterno. No sabía cómo abrirme o renunciar a trabajar para Andino y trataba de mantener un perfil pasivo y proactivo para no levantar sospechas. Acepté el nuevo cargo y comencé a oficiar como acompañante durante 2 noches a la semana. Tuvo su lado positivo, pues tenía alrededor de 4 días libres a la semana, sin mencionar que el incremento de sueldo fue más que considerable. Por otro lado, mi conciencia no me dejaba tranquilo. Transportar narcóticos o hasta mujeres realmente me hacía tener pesadillas. Muchos de los hombres a los que acompañaba no me caían bien, pero a veces estaba Patch y con él era más llevadera la cosa. Al principio creí que era idea mía, pero luego me di cuenta de que estaba en lo cierto. Él también empezaba a preguntarse si valía la pena seguir con esto. Y creo que en un punto mi amigo se torció, porque una noche Andino me llamó para que fuera a la empresa. «Quiero hablar con ustedes», nos dijo, mirándonos a los 6 empleados que estábamos ahí. Éramos los 6 que generalmente transportábamos la mercadería negra, Patch y yo incluidos. «Saben que esto es un negocio, ¿verdad?», nos preguntó en su oficina. Los 6 estábamos de pie frente a él, mientras que él se hallaba sentado en compañía de sus 2 fornidos guardaespaldas. Todos nos mostramos afirmativos ante esa pregunta. «Bien», dijo Andino. «Entonces explíquenme por qué alguien está queriendo bajarse del proyecto». Los 6 nos miramos. Me sentí desfallecer ante la idea de que Andino se diera cuenta de que ya no quería seguir con este empleo. Pero fue Patch quien carraspeó. «Lo siento, Tomás», le dijo Andino, llamándolo por su nombre, «pero quiero renunciar a esto. Ya debes de estar enterado, y créeme que no voy a hablar con nadie. Ya me conoces, por lo que no tienes nada que temer». Andino se levantó y rodeó la mesa. «Sí, lo sé», le dijo. «Es una lástima que aquí no se acepten renuncias cuando ya se conoce el verdadero trabajo. Todos sabemos lo que pasó.
Patch fue conducido por los dos guardaespaldas a la habitación del silencio eterno. Aunque se lo notaba temeroso, no opuso resistencia. Yo me sentí impotente ante la escena y por un segundo apreté los puños, pero me di cuenta de mi lenguaje corporal y traté de relajarme. Patch fue ingresado a la habitación y encerrado ahí. Por un lapso de unas 2 horas no se escuchó nada. Claramente mi amigo sabía que no debía gritar ni producir ningún sonido, por lo que Andino se lo tomó con calma. A mí el corazón me latía a 1000 por hora. Sin embargo, casi se me paralizó cuando escuché el ruido de la única silla siendo golpeada. De seguro Patch se la había llevado puesta o había estado sentado sobre ella y se había incorporado de golpe o se movió muy brusco. El punto es que la silla produjo un ruido y a los pocos segundos escuchamos a Patch pegar un alarido. Sin embargo, este se cortó de forma abrupta y Andino ordenó abrir la puerta. La silla estaba fuera de su sitio por unos 15 centímetros al menos, pero fuera de eso todo en la habitación se veía normal y completamente vacía. Los guardaespaldas cerraron la puerta con llave y Andino se dio vuelta para vernos. «No vuelvan a llevarme la contra», nos advirtió. Durante un año todos trabajamos con la cabeza gacha, pero mi estado anímico empezó a desfallecer. La gota que rebalsó el vaso fue una noche en la que regresé de una entrega. Habíamos transportado a unas chicas de unos 15 o 16 años en la parte trasera de un camión, casi desde la capital hasta el otro extremo del país. Cuando regresé, decidí que ya no podía más. De mis 2 hijos, mi hija acababa de cumplir 13 años y estaba entrando en la pubertad, sin mencionar que tampoco sentía que mi actividad sería un ejemplo para mi hijo de 14. Llamé a Andino esa noche a eso de las 10, cuando me despedí de mi compañero de viajes. Le dije que quería hablar en privado con él. «Ve a la oficina de la empresa a las 12 de la noche», me contestó. Tal y como sospechaba, Andino me esperaba en total soledad, con excepción de sus 2 inseparables guardias. «¿Qué pasó, Gerardo?», me preguntó, serio. «Quiero renunciar», le dije. Los 4 nos quedamos en silencio. «Sabes que eso no es posible, ¿verdad?», me dijo. «Lo sé», le dije. «Ya sé lo que me espera, pero creo que me lo merezco». Dudé en decir las últimas palabras, pero finalmente salieron de mi boca. «Y creo que tú también te lo mereces». Andino me sonrió con burla. «Tal vez», dijo, para luego levantarse. «Ya conoces el camino». Debo haber sido el único en no ser conducido a la habitación del silencio eterno, sino que fui por voluntad propia. Un guardaespaldas me abrió la puerta. Yo ingresé y me senté. Cerraron con llave la puerta tras de mí y me quedé en silencio, con la cabeza gacha, sentado en la única silla y siendo bañado por la luz de la única bombilla, esperando que aquel lugar maldito hiciera su trabajo conmigo. Bueno, pensé. Al menos voy a develar el misterio. No produje ningún sonido, y mi percepción del tiempo fue tal que no sabía si ya habían pasado horas o minutos. Suspiré con fuerza y me preocupé al notar que había producido un leve sonido, pero no pasó nada, al menos no demasiado pronto. Miré a mi alrededor y pude notar que no había nada para distraerse, excepto las paredes, las cuales comenzaron a moverse. Entrecerré los ojos. Algo empezaba a materializarse en la habitación del silencio eterno. Poco después de que yo hubiera lanzado ese suspiro, recordé lo que me dijo Patch, que Andino había hecho un trato con las fuerzas oscuras. Entendí que había un ser sobrenatural ahí y que se había manifestado. No sé exactamente cómo describirlo. Era como humo, o como un ser incorpóreo, o quizás un ser que solo podía materializarse de a ratos para después dejar de ser un ente sólido. No le vi las piernas, pero sí pude percibir su torso de aspecto como si estuviera hecho de humo, con brazos excesivamente largos y una cabeza pequeña cuya mandíbula se va extendiendo de forma normalmente larga para luego volver a cerrarse. Me contuve de no gritar y traté de calmar mi respiración. Efectivamente, ahora entendía por qué la gente gritaba al poco tiempo de entrar ahí. Esa cosa era tan enigmática como aterradora. ¿Qué me va a hacer?, me pregunté. Estaba seguro de que esa cosa se me echaría encima,
pero grande fue mi sorpresa al ver que empezaba a levitar por la habitación como si estuviera nadando en el aire, moviendo sus brazos largos y girando la cabeza de un lado al otro. Abrí los ojos, entendiéndolo todo. «¿No puede verme?», pensé. «Esa cosa no puede ver. Es ciega». El ente iba y venía, prestando atención a lo que ocurría a su alrededor. Definitivamente debía de saber que había alguien ahí junto con él. De lo contrario, no se habría manifestado. Pero como no podía hallarme, se dedicó a recorrer todo a su alrededor, buscándome. Traté de relajar mi ritmo cardíaco, pues tenía miedo de que el sonido de mi corazón bombeando como loco pudiera escucharse en ese cuarto. También relajé mi respiración, y solo una vez tuve que agachar la cabeza para esquivar uno de los brazos de ese ser sobrenatural. Tal vez pueda escapar, pensé, esperanzado. Quizás se aburra de buscarme y se convenza de que aquí no hay nadie. Sin embargo, noté que aquella cosa dio con una pared y comenzó a seguirla con las manos. Me pregunté qué estaría haciendo, hasta que lo vi llegar a una esquina y, apoyando cada mano en una de las dos paredes frente a él, el ser se dio media vuelta y me pareció verlo sonreír. Entendí que esa cosa sabía que ahora estaba en una esquina y que yo de seguro estaba en la silla en medio de la habitación. También entendí qué le había pasado a Patch, pues de seguro le había pasado lo mismo y en su desesperación por correrse de su sitio había golpeado la silla. Me levanté con sumo cuidado y me deslicé silenciosamente hacia una pared mientras esa cosa se abalanzaba sobre la silla y la tomaba con sus brazos. Pude ver a la criatura tantear el asiento y luego hacer un gesto de enojo y frustración. «Sabe que estoy aquí», pensé. «Tengo que hacer algo». Tuve una idea. Fue algo loco, pero no se me ocurrió otra alternativa. Con sumo cuidado, me quité una zapatilla y la lancé contra la pared opuesta a mí. El ruido producido por el golpe fue suave pero certero. La criatura notó el sonido y se abalanzó sobre mi zapatilla mientras yo me arrimé con sumo cuidado a la puerta. El ente se dio cuenta de que lo había engañado, pues pegó un grito mudo y lanzó el objeto contra la silla, la cual produjo otro ruido sordo. Pensé que estaría condenado a seguir en silencio, pero escuché a Andino desde el otro lado del cuarto. «Abran la puerta», ordenó. «Se ve que ya terminó». Entendí lo que pasaba. Ante ese sonido, Andino de seguro creyó que el ente me había atrapado y sus guardaespaldas abrieron la puerta. Yo eché a correr mientras los tres se me quedaban viendo. «¿Cómo es posible?», me gritó Andino. En ese momento escuché a uno de los guardaespaldas pegar un grito. «¡Idiota!», le gritó Andino, ahora asustado. «¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta!». Sin dejar de correr, miré para atrás y vi al ente salir de la habitación del silencio eterno, abrazar al guardaespaldas, quien desapareció al segundo siguiente. Andino y el otro sujeto empezaron a gritar y a correr, pero la criatura los persiguió levitando. El segundo guardaespaldas fue capturado primero y también desapareció. Yo llegué justo a la puerta de entrada. «¡Gerardo, espera!», me gritó Andino. Miré para atrás y lo vi corriendo y gritando con todas sus fuerzas. Pero no pudo llegar, ya que el ente lo tomó por la espalda y lo hizo desaparecer a los pocos segundos. Yo salí de la empresa y cuando estaba llegando a la esquina miré para atrás y me detuve al ver a ese ente salir por la puerta. Sin embargo, se ve que los ruidos nocturnos de la gran ciudad debieron de ser demasiado para él, pues se agarró la cabeza como si tanto ruido de coches y gente fuera demasiado para él y desapareció a los pocos segundos de estar en el exterior de la empresa. Me quedé mirando el lugar donde había estado esa criatura, para después dar la vuelta y regresar a mi casa. Le dije a mi esposa que había sido despedido y pasé una semana entera pensando en qué hacer. Lamentablemente, había algo con lo que no podía lidiar, y ese algo era el silencio. Cada vez que llegaba la noche, y cada vez que estaba solo en mi casa, no podía callar las voces de la conciencia. Es por eso que tomo la decisión que estoy tomando ahora. En este momento, estoy frente a la jefatura de policía. Voy a entrar y confesarlo todo. De seguro a esta altura Andino debe figurar como desaparecido, pero cuando termine de confesar los trabajos que he hecho para él, de seguro la ley lo verá como alguien que se ha dado a la fuga. No diré nada de la habitación del silencio eterno, pero sí mencionaré a las víctimas y diré que había rumores de que Andino los había eliminado para que al menos sus familiares supieran qué había pasado con sus seres queridos. Y de seguro lograré desestabilizar, aunque sea por muy poco,
el sistema de corrupción para el cual he trabajado los últimos años. Haré todo lo que esté a mi alcance para dar mi aporte a la justicia, en parte porque es lo correcto, en parte para calmar la conciencia. Y, mientras abro la puerta y entro en la jefatura, no puedo evitar pensar en algo muy irónico. Y es que voy a hablar con la policía para callar las voces en mi cabeza. Voy a hablar para que vuelva el silencio.